estimada Diana, muy buenos días. Gracias, estimado primo Coco, por siempre la deferencia. Y efectivamente, hoy en la página 11, el diario Expreso ha publicado una nota sobre el caso del profesor Wilke Ferriol Rodríguez Espinosa. Su hija está con nosotros y yo agradezco, estimado Eduardo, la buena voluntad que tienes de informar este tipo de cosas y que Diana nos pueda dar alguna información de último momento porque ha venido luchando mucho para ser escuchada. Así que por tu intermedio, con tu venia, estimado Eduardo, podemos recibir un informe para hacer el seguimiento a este caso de injusticia contra un profesor de larga trayectoria y reconocida labor. Adelante, Diana. Buenos días, agradeciendo nuevamente la invitación, señor Eduardo Urbina, y gracias por escucharnos nuevamente y por, bueno, atender estas denuncias, ¿no? Bueno, mi nombre es Diana Rodríguez, soy hija menor del profesor Wilke Ferrer Rodríguez Espinosa. Ya anteriormente habíamos expuesto el caso de mi padre, quien en el 2013 fue acusado por 4 menores de edad por tocamientos indebidos, quienes eran sus alumnas. En el año 2016 lo sentenciaron a 24 años de prisión, ello debido a las malas investigaciones que se llevaron en la fiscalía y que el Poder Judicial no tomó cartas en el asunto y simplemente con las pruebas que presentó la fiscalía lo sentenciaron, ¿no? A la fecha hemos presentado múltiples denuncias contra los fiscales que en su oportunidad actuaron en estas investigaciones y no hemos sido atendidos. Tampoco el Poder Judicial se ha dado el trabajo de revisar el expediente donde constan todos los actuados en la investigación. Simplemente se han limitado a señalar que que hay un plazo de prescripción respecto a la denuncia para los fiscales. Han tomado en cuenta el plazo o han contado los plazos, el plazo de los 4 años a partir del 2013, cuando en realidad el plazo se debería de haber contado desde el año 2016. Entonces, por otro lado, se ha denunciado que estos fiscales han utilizado documentos fabricados por ellos mismos para perjudicar a mi señor padre, ¿no? Entonces, en ese sentido es que se ha puesto la denuncia, sin embargo, no hemos sido escuchados. Ahora último, presentamos una solicitud a la Fiscalía de la Nación dirigida a la doctora Zoraida Ábalos para que de esa manera pueda tomar conocimiento del caso de injusticia hacia mi padre. Se presentó el 3 de diciembre por mesa de partes con referencia al Observatorio de la Criminalidad. Sin embargo, esta solicitud está siendo tramitada como una queja ante el órgano de control interno de la ciudad de Huaraz. Entonces, han solicitado la copia de los expedientes a la Fiscalía de Huacaybamba, o la copia del expediente a la Fiscalía de Huacaybamba para que pueda ser remitida y pueda ser evaluada. Entonces solicito a través de este medio al órgano de control interno de que se dé el trabajo nuevamente de leer los documentos, de revisar medio probatorio por medio probatorio, cotejar todos estos documentos y así llegar a una conclusión, ¿no? De que las investigaciones han sido mal realizadas por los fiscales de entonces. Ahora, Diana, Sí, adelante, viendo, primo Coco. Rafael, te hago una pequeña consulta nada más. Si Sí. consideramos la experiencia de Utopía, si consideramos ahora lo que hemos sabido ayer con el tema de la Fiscalía de Lima Sur, en el sentido que han archivado el caso de esta deflagración que se dio en Villa El Salvador con más de 25 víctimas, pregunto yo, ¿es que la Fiscalía está en otra nota, vive en otro mundo? ¿Es que ellos viven solo de la injusticia? Sí, justamente, primo Coco, acá tengo la edición del Diario Expreso, efectivamente, sobre la deflagración que hubo ya hace un tiempo atrás. Ha archivado la Fiscalía el caso contra el chofer, contra el dueño de la empresa y otros en este hecho que mató a más de 37 personas. Ahora, primo Coco, yo entiendo y además saludamos que los fiscales sean rigurosos. Los buenos fiscales que hay, que sean objetivos,
Y yo sé, primo Coco, tú también en tu experiencia, que el tema judicial, fiscal, tienen elementos muy precisos de tipificación objetiva y tipificación objetiva. Y por tanto, lo que acabas de señalar en estos casos como utopía, es decir, por asuntos tan graves se archivan casos, imagínate este asunto donde ahora seguramente con Diana que nos dé algunos elementos, podemos descubrir que aquí hubo un apresuramiento, hubo una intención de acusar al profesor como de lugar, incluso no se realizaron los protocolos de pericias psicológicas que debe ser en cámara Gesell, sino que se dieron trompicones a resoluciones de la Fiscalía que son de obligatorios cumplimientos, como esta guía de entrevista única que debe hacerse a menores, adultos mayores, personas vulnerables en cámara Gesell. Entonces, atendiendo a ese contexto, primo Coco, yo creo que este caso debió archivarse. Y lo que es más grave, justamente el Diario Expreso, a través de reconocidos periodistas de temas judiciales, está evaluando, es que aquí hubo una intención por parte de las fiscales, una de familia y una fiscal provincial penal de Huacaybamba, por querer acusar a como de lugar, sin escuchar al director del colegio, de apellido Rodríguez también, coincidencia, yo también tengo familia Rodríguez, tengo amigos Rodríguez, es decir, ¿por qué? Porque seguramente los fiscales dijeron, como apellida Rodríguez el director y el profesor Rodríguez es su familiar, y lo dejaron. Profesoras y profesores quisieron declarar, madres de familia, alumnos, y las fiscales dijeron que no tenían tiempo, que no podían, que ya tenían testigos suficientes. En ese sentido, atendiendo a Utopía, al caso de la deflagración del gas en este camión que explosionó y otros casos, estamos ante una vulneración al debido proceso porque no haber declarado ante cámara Gesell vulnera una serie de principios, el principio de igualdad, el principio de debido proceso, el principio de no revictimización de las personas que van a declarar en cámara Gesell. O sea, hay un contexto, primo Coco, en la Fiscalía de Huacaybamba, te cuento, encontraron a una fiscal emborrachándose con un psicólogo en plena pandemia. La policía les cayó con las manos en la masa y este caso fue sonado en Huánuco, en Ancash, porque hay una vinculación muy estrecha entre Huánuco y Ancash en unas zonas que por la cuestión geográfica no lo ve el distrito judicial o el distrito fiscal de Huánuco, sino que lo ve el distrito fiscal o el distrito judicial de Ancash. El caso es que fue sonado. Y además hubo un fiscal que firmó un acta contra el profesor. Y ese fiscal, el 23 de agosto pasado, acaba de ser destituido por la Junta Nacional de Justicia porque no obedecía disposiciones de sus superiores, porque cogió expedientes que no le correspondían y porque quiso favorecer a una acusada. Esa es la realidad de la Fiscalía de Huacaybamba, primo Coco. Ya, pero ahí en ese caso, el caso debiera caerse, pues. Si hay uno de los fiscales que ha sido denunciado y ha sido descubierto con esta mala maña, lo mínimo sería que las autoridades, digamos, actúen rápido. Se trata de una vida, se trata de una familia. Sí, Diana nos puede contar de repente qué pasó realmente, qué trasfondo habría, porque a veces el Poder Judicial, y que nos cuente Diana, justamente narraba que hubo audiencias en Ancash y los jueces no escuchan. O el día de la audiencia, que vinieron los profesores, madres de familia a la audiencia, resulta que esta se frustra de alguna manera porque los vocales tenían que ir a ver a un penal, un tema que le surgió de un momento a otro. O sea, cuando te citan al Poder Judicial, te citan un mes de anticipación, así como peor que de salud, a veces 2 meses. Tú vas y llegas a ese momento y se frustra la audiencia. Imagínate cuánto tiene que pasar para que vuelva a verse esto. Debió caerse, como dices, este caso. Diana, no sé qué puede acotar de lo que hemos podido analizar en este instante. Sí, Diana, te escuchamos. En principio, respecto a las investigaciones, cuando se da conocimiento o cuando la Fiscalía toma conocimiento de la denuncia, supuestamente a través de una llamada anónima, llegan a la institución educativa y sorprenden al director y le dicen, hemos recibido una llamada anónima que denuncia tocamientos indebidos contra 3 menores de edad. Entonces, lo que hacen es, mandan llamar a las 3 menores de edad, a la dirección de la institución educativa, donde solo participa la fiscal de familia y el fiscal adjunto provincial en materia penal. Entonces,
solo toman las declaraciones a las menores de edad, pero sin presencia del director y sin presencia de las madres de familia. Luego obligan al director de la institución educativa a convalidar el acta que nunca presenció y tampoco presenciaron las madres de familia. Entonces, ahí hay un tema de arbitrariedad prácticamente, porque obligan al director de la institución educativa a convalidar un acta que nunca presenció. Y bueno, ese ha sido también uno de los elementos de convicción para formalizar la denuncia. Por otro lado, en el tema de que las niñas nunca pasaron cámara Gesell, es cierto, pese a que la psicóloga tenía un área especializada que es medicina legal y se encuentra en una ubicación distinta a las instalaciones de la fiscalía. Y esa oficina funciona a partir del 2011, 2012, o sea, en el 2013 ya había una oficina especializada de medicina legal, ¿no? Por otro lado, respecto a las audiencias, citaron a mi padre a las audiencias en la ciudad de Huaraz para enero del 2015, si mal no recuerdo, enero del 2015, día en el que se da la audiencia, pero llegamos a la hora de la audiencia y nos reprograman para el mes de abril, mayo, porque supuestamente tenían otra diligencia. Llega el día de la diligencia reprogramada, toman la declaración de los testigos, pero las preguntas no son objetivas. Simplemente trabaja en la institución educativa, 33230, sí, en el caso del director, ¿no? Por otro lado, en el caso de la psicóloga, le llamaron la atención a la psicóloga, le dijeron o le preguntaron cuál era el método que había utilizado para entrevistar a las niñas. La psicóloga nunca respondió cuál era el método que había utilizado para entrevistar a las psicólogas. Simplemente se limitó a decir que en el informe estaba todo lo que ella había evaluado. Pero tampoco esas evaluaciones son objetivas, porque simplemente copia y pega las declaraciones que las niñas habían hecho ante la fiscalía. Entonces, no es un documento distinto, simplemente es un copia y pega de lo que la fiscalía de las declaraciones que toma la fiscalía. Por otro lado, también toman la declaración, la declaración de las madres y también lo consideran como un elemento de convicción para redactar luego la sentencia, ¿no? Pero cuando revisamos la sentencia, nunca se pronuncian por las llamadas de atención o por las observaciones que los magistrados le habían hecho a la psicóloga respecto a sus evaluaciones, porque como señaló el señor Romero, nunca pasaron por cámara Gesell, simplemente era un copia y pega de las declaraciones que tomó la fiscalía, ¿no? Y otro punto muy importante es que nunca se tomó la declaración de los testigos presenciales. ¿A qué me refiero con los testigos presenciales? Me refiero a los 27 niños que eran integrantes del aula del quinto grado A. Simplemente se tomó la declaración de las 4 menores de edad denunciantes y declaración de 3 alumnos adicionales que las mismas niñas habían considerado en sus declaraciones, pero jamás se tomó la declaración de los otros niños, ¿no? de los otros 19 niños. Sí, aquí justo quería destacar lo que dijo el primo Coco. Acá está expreso, página 20. Fiscalía archiva caso de 34 muertes en Villa El Salvador. Y aduce la Fiscalía, estamos hablando del segundo despacho de la segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Villa El Salvador, pues que no hubo conducta dolosa de los investigados. Casos que la Fiscalía tiene que dilucidar, pero aquí hay un asunto bastante delicado y que me preocupa, y es el siguiente. ¿Por qué querer acusarlo? ¿Por qué no hacer las cosas bien? Y hay un elemento importante, y es que cuando van las niñas al despacho de la fiscal provincial, no a cámara Gesell, ni siquiera a la sede del Instituto de Medicina Legal, sino al despacho de la fiscal, eso es una influencia, una presión.
Además, una madre de familia y una hijita hablaron que otra de las fiscales quiso dirigir lo que tenían que decir. Y por otro lado, la presencia de las mamás. Tengo entendido que en cámara Gesell solo debe estar el niño, el menor. No puede estar las mamás. Y acá no había cámara Gesell, pero sí había un despacho de fiscal, más las mamás influyendo de alguna manera en esa situación. Y lo otro, resulta que, y primo Coco con la experiencia que tiene en el periodismo, es que a veces cuando comete un error un juez o un fiscal no quiere reconocerlo, ¿verdad, primo? Sí. Y entonces dice, si lo reconozco, ¿qué pasó? En este caso, vayamos a pensar de buena fe. Yo creo que acá ha habido dolo por parte de esas fiscales de Huacaibamba en un ambiente, en un medio ambiente negativo de Huacaibamba. Yo creo que la fiscalía, la doctora Zoraida Ábalos, tienen que evaluar al personal, si es idóneo ahí, porque ha habido muchas quejas contra Huacaibamba. Es como un pueblo chiquito donde las autoridades hacen lo que quieren, y eso no es así. Y son los dueños de la verdad. Es la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, primo Coco? Cuando la fiscal comete un error y se da cuenta, incluso el esposo de una de las fiscales era juez que iba a ver el caso, tuvo que inhibirse, pero debe tener influencias en la corte de Ancash para que digan, oye, que no se evidencie el error, ¿no? Entonces ya no han querido retroceder y han pasado por encima de todo, vulnerando los derechos de un profesor, que dicho sea de paso, es un profesor de buena trayectoria, de reconocimiento, y espero yo, tu programa es muy visto, muy escuchado, yo sé que esto lo va a ver la doctora Elba Barrios, lo va a ver la doctora Zoraida Ábalos, tiene un equipo brillante de algunos profesionales que están en comunicaciones, estoy seguro que ellos van a trasladar esto, que aprecien lo siguiente, primo Coco, y es que, ¿qué muestras debe dar una institución de idoneidad, de capacidad, de reconocimiento a la ley de legalidad? Porque aquí vemos que a un profesor se le ha hecho daño y a toda su familia. Como periodistas, cuando vemos Fedor Dostoyevsky y habla de crimen y castigo, cuando vemos esa obra de Truman Capote, A Sangre Fría, y uno escudriña, primo Coco, más allá de lo que puede ver un fiscal y un juez, entonces uno va raspando y va viendo quiénes son los personajes, quiénes son las mamás que acusan, por qué acusan, las niñitas no cumplían sus tareas, el profesor era exigente, pero hay un hecho, un elemento que yo por eso digo que la doctora Elvia Barrios, Zoraida Ábalos tienen que ver, y es que una de las mamás 2 años antes, cuando su hijita tenía 8, tuvo un incidente con una persona X y hubo denuncias que no prosperaron, como que la mamá 2 años antes tuvo un problema con una niña y alguien que hubo tocamientos indebidos, entonces ella tenía eso dentro, psicológicamente, y promueve esto 2 años después con una persona inocente que nada tiene que ver, como si fuera un acto de venganza, como si fuera algo que odia y dice, ya, que ese profesor es así, lo acuso por esto, porque como no me ligó hace 2 años, pudo haber tenido las evidencias para hacerlo, pero escapó el sujeto, entonces a este sí lo denuncio. Y otro hecho es que una de las mamás tuvo un hijito años anteriores, que casi repite de año, también tuvo jeriza. Entonces, en la puerta de los colegios, yo he sido profesor 9 años, primo Coco, en Los Olivos, a veces en la puerta de los colegios se juntan 4, 5, 6 mamás y hablan de lo que quieren y traman lo que quieren para bien o para mal. Entonces puede que sigan juntando estas cosas, primo Coco. Como digo, hay que ir al análisis. Fedor Dostoyevsky, Crimen y Castigo, Truman Capote, A Sangre Fría. ¿Y cuántos literatos han ido más allá de lo que ve un juez o un fiscal? ¿Quiénes son los personajes? Entonces, mi hijito, hace también un tiempo atrás, casi repite de año, ese profesor así, ya nos juntamos, oye, le hacemos esto, pues, lo denunciamos. Y así se generan las historias, estimado. Y la verdad, Eduardo. Eso es lo que pasa, realmente no hay garantías. Ahora, Diana, ¿has hecho la prueba? En todo caso, tu abogado ha preguntado si es que hay posibilidad de traer el caso a Lima o traer a otro lugar donde haya más garantía, considerando que no hay pues garantías allí. Hemos presentado múltiples recursos aquí en la ciudad de Lima también. Presentamos un habeas corpus en la Corte Superior de Justicia del Callao. Hemos presentado recursos de revisión, sin embargo, señalaron aquí hacer hincapié a que tenemos la declaración de una de las mamás y de una de las niñas que denunciaron en su oportunidad
donde señalan que la fiscal de familia en ese entonces le enseñó a la niña qué es lo que tenía que decir y y le ofrecieron algo a cambio. Por otro lado, la señora señala que cuando llegó a su casa con la niña le dijo que que mi papá, el profesor, nunca le había tocado, que no quería hablar del tema, pero ya estaban dentro de la denuncia y la fiscal y las otras mamás le dijeron que ya no podía dar marcha atrás. Entonces, en el año 2018, ellos hacen una declaración ante un juez de paz de la provincia de Huacaybamba, del centro poblado de Rondobamba, porque no había una notaría, y señalan ello, ¿no? De que la fiscal de familia fue quien le enseñó qué es lo que tenía que decir. Y bueno, pues se arrepiente, ¿no? Porque de alguna u otra forma ha causado daño no solo a mi padre, sino a toda su familia. Entonces, teniendo en cuenta esa declaración, nosotros presentamos un recurso de revisión ante la Corte Suprema, pero señalaron que las declaraciones que se dan o que se brindan ante un juez de paz no tiene validez, ¿no? Eso es lo que señalaron eso es lo que señaló la Corte Superior de Justicia, la Corte Suprema, en un pronunciamiento. Primo Coco, quería acotar otro elemento más en la línea del periodismo de investigación, y es el móvil. ¿Cuál habría sido el móvil, no? Para que mamás acusen o de repente los fiscales no hagan bien su trabajo y hagan las cosas a trompicones, vulnerando protocolos, resoluciones del Ministerio Público. ¿Qué pasó acá? ¿Qué móvil podría haber? Entonces hay que analizar cómo es Huacaybamba. ¿Quiénes destacan en Huacaybamba? O de repente tienen una chacrita, o además de ser profesores, la mamá, la esposa también es profesora, profesional. Esto puede generar envidias, puede generar algún móvil económico, habiendo varias denuncias en Huacaybamba. No quiero generalizar, pero sucede que en muchos pueblos chicos, estimado primo Coco, a veces se junta el juez de paz, se junta el fiscal, Mi se junta padrino, el mi comisario, compadre. se junta el comisario y hacen lo que quieren, ¿ah? Justo te mencionaba cosas de la selva, que a veces veo el tema de las poblaciones aborígenes. Hay distritos alejados de la selva donde está el juez, un fiscal y el comisario, y ellos son los dueños del pueblo. Así es. Y hay lugares donde las rondas campesinas, hay buenas y malas, hay lugares donde las rondas hacen lo que quieren también. Entonces, Huacaybamba, ¿cómo es? ¿Qué pasó ahí? ¿Es que destacaba el profesor Wilke Ferriol Rodríguez Espinosa con su esposa? ¿Es que además tenían de repente un carrito que otros no tenían? O de repente, oye, por acá podemos sacar algo, ¿no? Porque este caso, oye, este profesor tiene su chacrita. Oye, saquémosle pues unos 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 soles, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar en ese escenario también, primo Coco, que es legítimo de un periodista que piense eso, porque ¿cuál ha sido el móvil para hacer daño a un profesor de más de 25 años, el 2013? Hoy, si hubiera trabajado, ya no solamente se hubiera jubilado, sino que tuviera más de 30 años de docente. Entonces, ese es un análisis que primo Coco quisiera de repente, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar Diana o tú con la experiencia a darle a la audiencia este tipo de casos que no se ven en la televisión de señal abierta porque ellos ya se alinearon con el poder, ¿no? Nosotros hacemos periodismo independiente. Diana, ¿en algún momento han tenido algún problema con la vecindad como para que hagan esto? Porque a la vista es algo que lo han hecho adrede. En realidad no, mi familia, como dice el señor Rafael, sí destaca en la provincia, porque, bueno, mi abuelo en su oportunidad fue hacendado, tuvo varios terrenos, no solo en Huacaybamba, sino fuera de Huacaybamba, y daba trabajo a muchas personas, ¿no? Pero se quejaron de ello y, bueno, fue víctima del terrorismo, ¿no? En el 89. Mi padre nunca ha tenido ningún tipo de conflicto con ninguna persona, al contrario, siempre ha destacado por su labor como docente, porque ocupaba cargos administrativos y ocupaba también cargos de dirección en distintas instituciones educativas. Por otro lado, fuera de su labor docente,
él se dedicaba a labores agrícolas, como es el sembrío de choclo. En esos años también sembraban cebolla, ají amarillo, y traían a la ciudad a venderlo, ¿no? Quizás vieron las posibilidades económicas, que no eran muchas, porque, bueno, el giro del negocio pues da vuelta ahí, ¿no? En comprar fertilizantes y demás. Pero, o sea, nunca hemos tenido conflicto y quizás sí vieron las posibilidades económicas y trataron de sacar provecho de ello. Aquí también voy a hacer hincapié a que el defensor público, el señor Toner Príncipe Espinosa, en su oportunidad fue defensor público de mi papá, se acercó a la casa, a mi casa, en el Jirón Simón Bolívar 304 de Huacaybamba, y señalando, en presencia de mi madre, que el fiscal Paul Grover Cabanillas Inoue le había pedido 20,000 soles para archivar el caso. Entonces, mi padre dijo, ¿por qué me está pidiendo 20,000 soles para archivar el caso si yo soy inocente? ¿Por qué tendría que pagar yo la suma de 20,000 soles para que archiven un caso que no tiene pies ni cabeza? Yo confío en la justicia, que se va a hacer justicia, y yo no tengo por qué soltar ningún monto de dinero frente a una acusación que no es válida, pues, ¿no? Entonces, ya un poco después de que, o sea, si buscamos medios probatorios, nuevos medios probatorios para presentar a la fiscalía, decir que revisen el caso y no nos escuchan, también nosotros hay que defendernos y hay que contar la verdad, y esa es la verdad, ¿no? El defensor público se acercó a mi casa en presencia de mi madre, la profesora Noemí Acuña Bazán, y en presencia de mi padre, el profesor Wilke Ferrer Rodríguez Espinosa, quienes pueden dar fe de que el señor Toner Príncipe Trujillo Príncipe Espinosa se acercó a las instalaciones de mi casa señalando que el fiscal Grover Cabanillas le había pedido 20,000 soles, ¿no? Para archivar el caso. Entonces... Sí, primo Coco, mira esta primicia que ahora se difunde a través de tu medio. Es una gravísima. Primicia y es gravísimo. Y Grover es el fiscal que en agosto ha sido destituido, ¿no? Grover Cabanillas, ¿no? Ha sido destituido por la Junta Inoupe, creo, ¿no? Grover Cabanillas Inoupe. Ha sido destituido por la Junta Nacional de Justicia. Mira, ahora, en otro ángulo, abusando de tu tiempo, estimado primo Coco, porque ese es un tema que Diana me contaba, ¿no? Que ha recurrido a varios medios de prensa, no le abrían las puertas. Nadie, yo no sé los canales de televisión para qué están, ¿no? Pero hay un hecho, ahora Diana que comenta esto, ella viene defendiendo a su padre desde que tenía 15 años de edad. Han pasado 8, tiene 23. Entonces, en el camino, ella ya más grandecita, saliendo de la adolescencia, ya joven, estudiante, ha ido viendo este caso. Es una gran historia, es una historia muy interesante. Entonces, ella ha ido descubriendo estos testimonios, primo Coco, que acaba de dar. Imagínate cuántos hechos ha ido reconstruyendo y su papá, en este momento, de manera injusta, 24 años de cárcel para una persona que no ha cometido un delito, es realmente una arbitrariedad que solo puede pasar en países como repúblicas bananeras, y lamentablemente estamos cayendo en eso. Rafael, yo me pongo a pensar, ¿de qué me sirve a mí, profesor, si fuera profesor, ¿no?, tener a una institución como SUTEP? ¿De qué me sirve a mí como profesor tener una institución que tiene la plata del mundo como la de rama magisterial? Si ahora que yo necesito la ayuda de ellos, no están. ¿Ellos en algún momento se han acercado para ver lo de tu papá, Diana? No, en ninguna oportunidad. Incluso mi padre fue, respecto al SUTEP, mi padre fue secretario de Asuntos Pedagógicos, pero cuando sucedieron los hechos, o casualidad, nadie señaló que él era parte del SUTEP o integrante del SUTEP. Tampoco, o sea, nunca se pronunciaron al respecto, ¿no? Justo ahora, viendo las posibilidades, vamos a presentar una solicitud ante el SUTEP para que tome conocimiento del caso, claro, y quizás se pueda pronunciar al respecto, ¿no? El doctor, justamente, Rafael, disculpa, el doctor Mario Moretti se ofreció a apoyar un poco en el tema.
¿Ustedes le enviaron la documentación para que él pueda tomar un poco el asunto? ¿No va a cobrar nada? ¿Lo hace desinteresadamente? A Diana, justo el programa justamente conversó con doctora Moretti, quien voluntariamente también se preocupó en el caso, justo Eduardo nos comenta esto. Al respecto, no sé qué opinas. Y otro asunto es lo del SUTE que acabas de mencionar, Claro. primo Coco. Creo que con lo que dice Diana, que va a presentar un documento, desde aquí quisiera hacer una exhortación al secretario general del SUTEP, al señor licenciado Lucio Castro. Hay que hacerle una entrevista a él, Rafael, te propongo una entrevista a él y al aire lo comprometemos, claro. Claro, yo creo que el secretario general del SUTEP, en cuanto reciba la carta de Diana que acaba de anunciar, va a tomar cartas en el asunto. Y qué bien que lo has tocado, primo Coco, este punto del SUTEP, porque es un sindicato unitario de trabajadores en la educación del Perú, que va a cumplir 50 años justamente de existencia. Y hay algo más, primo Coco, no sé si esto le puede servir a Diana, y saludando a Lucio Castro, que es su secretario general, que justamente el SUTEP tiene unos estatutos muy importantes. En los estatutos del SUTEP figura la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Apoyo y Solidaridad. Por tanto, el SUTEP yo creo que tiene también dentro de sus estatutos una serie de artículos que tiene que ver pues con la defensa de un profesor, y hoy ya los auxiliares también están dentro del SUTEP, se están inscribiendo, auxiliares de educación, que con mayor razón un profesor que ha sido, no sé si nos puede precisar el cargo, Diana, el área de capacitación de Huacaybamba. ¿Qué cargo tenía? Sí, mi padre fue secretario de Asuntos Pedagógicos del SUTEP sede Huacaybamba. Está bien, perfecto. Qué importante, ¿no? Y ojo que también por ahí está lo de la derrama magisterial, ¿no? Claro, hay varias instancias, y ahora Diana, que ha comenzado en un caso que su familia lo veía pues, y no ver a su padre, no ver a sus nietos que ya tiene, no ver a los hijos, no ver a la esposa, en fin, es decir, muchos familiares. Diana ha comenzado pues tocando las puertas de la prensa a exponer esta historia, y gracias a tu bonhomía, estimado primo Coco, evidenciar, visibilizar, para que las autoridades fiscales de Lima, de Ancash, tomen cartas en el asunto, y lo que ha pasado en Huacaybamba sea un episodio de los muchos que hay, pero que son subsanables. El ser humano puede cometer errores, pero la doctora Zoraida Ábalos, los fiscales superiores correspondientes de los distritos judiciales de Lima, de Ancash, pueden tomar cartas en el asunto. Perfecto. Bueno, perdona la ignorancia. Huacaybamba, ¿a qué distancia está de Huánuco, la capital? Huacaybamba está a 8 horas de Huánuco. ¿Y tú conoces a Coco Giles? No. Que fue presidente regional. Porque ellos tienen una radio allá. Entonces me gustaría saber si es que la radio llega allá. Hoy día lo voy a averiguar. ¿Para qué? Para también buscar un poco la parte de apoyo de los medios locales, ¿no? ¿No, Rafael? Sí, justo Diana, hace poco más de un mes, ella estuvo en Ancash, ¿verdad, Diana? Y muy bien, mira, los medios locales, primo Coco, varios de Ancash asistieron, y de Huaraz. Tomaron nota, han expuesto al respecto, y ojalá eso ayude también para evitar, porque lo que quiere esta historia es evitar que sucedan nuevos casos donde un inocente sea condenado en el Perú, primo. Ahora, Omar Tello, que es el fiscal anticorrupción nacional, ¿no tiene que ver nada con esto? O sea, ¿no puede intervenir? Porque él es de corrupción de funcionarios, claro, podría darse el caso como fiscal superior. Si el fiscal que estuvo comprometido a esto mandó a pedir 20,000 soles y luego en otro caso lo votan, lo sacan de trabajo, entonces hay evidencia ahí que puede haber sido por corrupción. Así es, creo que ese ha sido el móvil. El móvil ha sido, oye, este profesor tiene este problema, a ver, y las fiscales quisieron a trompicones acusarlo, entonces angustiarlo, arrinconarlo. Y bueno, ¿qué, Diana, qué puede ir de todo lo que ha ido descubriendo, Diana, contarnos al respecto? En realidad fue eso, ¿no? O sea, nos sorprendió, bueno, a mí sobre todo me sorprendió bastante cuando en una conversación mi madre me señala, pues, ¿no?
en ese entonces yo era todavía joven, tenía 15 años, 16 años y no sabía mucho al respecto, pero en una conversación mi mamá me dice, ¿no? Yo me acuerdo que el señor Tonel Príncipe Espinosa vino a la casa cuando tomó el caso de tu papá, ¿no? Como defensor público y nos pidió 20.000 soles. Tu papá dijo que no podía dar ese dinero porque él era inocente. Entonces, ya conversando más con ella, me dice, ¿no? O sea, ¿qué hubiese sido si nosotros hubiésemos dado los 20.000 soles? No estaríamos en esta situación. Entonces, ahí también un poco el tema de los valores, ¿no? Mi padre siempre nos ha inculcado a hacer las cosas bien, ¿no? Y uno se gana las cosas por mérito propio, ¿no? Nunca abusando de las otras personas, ni mucho menos, ¿no? Y quizás es lo que también a él le han inculcado, ¿no? Sus padres, hacer las cosas bien y eso es lo que él también nos ha inculcado. Entonces, el hecho de que no haya dado ese monto de dinero a los fiscales dice bastante de mi padre, ¿no? Aquí hay Porque un él tema para aprender. cree en su inocencia y nosotros igual lo apoyamos, ¿no? Rafael, aquí hay un tema que debemos aprovechar también para la gente que está en la sintonía. Nunca, cuando un extorsionador te viene a pedir plata, le digas, yo soy inocente, por lo tanto no voy a dar nada, porque le estás sabiendo la posibilidad de que sí tiene la plata. Simplemente, yo me acuerdo y les comento esto porque en la época del terrorismo, a mí me extorsionaron, ¿ok? Y los policías me dijeron a mí que me fueron a dar la seguridad, me dijeron a mí, fíjense, señor, ya tiene que tener la plata lista. Y le digo, ¿por qué? Porque sencillamente van a venir y quieren ver la plata. Si no ven la plata, olvídese, lo van a matar. Yo dije, no, si yo no tengo ni para seguridad. Claro. Si yo tuviera para seguridad, pues contrataría gente civil y se acabó el tema. ¿Para qué los he llamado a ustedes? Y los voté. Y los saqué inmediatamente, no, o sea, de mi oficina y chao. ¿Ok? Ese es un tema clave que debe quedar claro. O les dice de una vez, no hay y se acabó, no tengo y se acabó. Porque el hecho de abrir una mínima posibilidad para que ellos crean que tienes plata, la van a saber aprovechar. Terrible, sí. Este sano consejo queda para toda nuestra audiencia, primo Coco. Y mira, esto si hubiera pues los medios periodísticos que realmente van a la verdad, a la justicia, a la información, mañana sería titular, ¿no? O sea, 20.000 soles piden ¿para qué? Para un profesor, para que no lo denuncien, no lo inculpen. ¿Dónde? En Huacaibamba. Ese sería un titular tremendo. Y mira hoy cómo... Claro, sí, el titular sería, ¿no? Profesor preso por acusación de un fiscal que ha sido destituido y que pedía por lo bajo 20.000 soles. Imagínate, ¿no? Imagínate. Tremendo caso. Mira, yo creo que esto muy pronto tiene que esclarecerse. Dios quiera que sea así. Que las autoridades no vean tanto formulismo. Mira, cuánto formulismo hay para arrinconar a la gente, que no salga en Navidad, o sea, cuánto de un momento a otro, cuando hay tantas normas que velan por la libertad de las personas. Pero acá viene el Estado y ¡pum!, te corta la libertad, no puedes salir a la 1 de la mañana del día 25 de diciembre, etcétera, y te encierran. Pero para hacer lo malo, ahí sí hay formulismo. Para hacer lo malo, oye, sí, que este detalle, que esta hojita, que el juez, que el fiscal, que esto, pasan 3 años, y el inocente pasan 10 años, y el inocente, entonces yo creo que sin tanto formulismo, sino yendo de nuevo al tema sustantivo de derecho, se revise este caso, primo Coco. Yo quiero que mañana sea el titular, ¿no? Fiscal que pedía 20.000 soles ha sido denunciado y destituido. Y la Fiscalía de la Nación se rehúsa de seguir acusando a este señor y se acabó el tema. O sea, queda libre, regalo de Navidad y sería lo más bonito que pueda suceder, de verdad. Así es. Bueno, Rafael, Diana, muchas gracias por contar con nosotros y Dios quiera que sigamos adelante. Diana, cuenta con la ayuda de Dios. Dios está siempre a tu lado, así que nunca dude de eso, no pierdas la fe. Sí. Muchas gracias, primo Coco, por mi parte. Y Dianita, a ver, esperamos pues que tu papito salga, que no lo ves tantos años, que tu familia no lo ve y como dice primo Coco, Dios es el hacedor de justicia.
Gracias, señor Rafael Romero, gracias, Eduardo Urbina, por darme la oportunidad de exponer el caso de mi padre. Y estoy segura que con el apoyo de ustedes, de alguna u otra manera, las autoridades nos van a escuchar y yo también espero tener buenas noticias muy pronto y estar al lado de mi padre. Sí, Muy bien. Diana, besitos, gracias, bendiciones, muchas gracias. Gracias, primo. Gracias, Rafael, Un gracias abrazo. por Gracias. contar con nosotros. Bendiciones, Ya, muchas buen gracias. día. Diana, fuerza, Gracias, fuerza, Diana. gracias. No se me chupe, no se me chupe. Arriba ese ánimo. Primo, nos vamos a la pausa y Gracias. retornamos enseguida con Café con Leche en Radio.